Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no vamos a hablar de sus paisajes impresionantes o de sus historias de amor épicas. Hoy vamos a ir más allá, a explorar los secretos psicológicos que se esconden detrás de estas producciones que nos tienen a todos enganchados. Sí, vamos a desentrañar la psicología intensa que se presenta en las series turcas. Desde los traumas infantiles que moldean a los personajes hasta las complejas dinámicas familiares y las presiones sociales que enfrentan, estas series nos ofrecen una ventana fascinante a la mente humana y a menudo a la mente turca. Vamos a analizar cómo se representan las emociones, cómo se abordan los problemas de salud mental y cómo estas series, sin que nos demos cuenta, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias psiques. Antes de empezar, quiero recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más exploraciones psicológicas y análisis culturales en camino, así que quédense por aquí. Y si tienen alguna serie turca favorita que les gustaría que analizáramos en el futuro, déjenla en los comentarios. Me encanta leer sus sugerencias. Ahora sí, vamos a sumergirnos en los secretos psicológicos de las series turcas. Lo primero que quiero destacar es la maestría con la que estas series retratan la complejidad de las relaciones familiares. La familia, en la cultura turca, tiene un peso enorme, un pilar fundamental en la vida de las personas. Y esto se refleja en las series con una intensidad asombrosa. Vemos cómo los lazos familiares pueden ser fuente de amor incondicional y apoyo, pero también de enormes presiones, expectativas y conflictos. Pensemos en las series donde los padres tienen un control excesivo sobre la vida de sus hijos, donde los hermanos compiten por la aprobación familiar, o donde las tradiciones ancestrales chocan con los deseos individuales. Estos dramas familiares no son simples melodramas, sino que reflejan luchas internas y dinámicas psicológicas muy reales. Para entender realmente la profundidad de esta representación familiar, debemos considerar el concepto de colectivismo versus individualismo en la psicología cultural. Las culturas colectivistas, como la turca, enfatizan la interdependencia, la armonía grupal y el cumplimiento de las obligaciones familiares. En contraposición, las culturas individualistas priorizan la autonomía, la independencia y la realización personal. Las series turcas, al situarse firmemente en un contexto colectivista, exploran las tensiones inherentes cuando los deseos individuales chocan con las expectativas familiares. Un joven que sueña con ser artista en lugar de seguir la tradición familiar de convertirse en médico, una mujer que se niega a un matrimonio arreglado para perseguir su propia felicidad, estos son conflictos que resuenan profundamente porque tocan la fibra sensible de la identidad y la pertenencia. Un tema recurrente es el trauma. Muchos personajes en las series turcas han experimentado eventos traumáticos en su infancia o en su vida adulta. Abusos, pérdidas, abandono. Estos traumas dejan cicatrices profundas que moldean su personalidad y su comportamiento. Observamos cómo estos personajes luchan por superar su pasado, cómo sus traumas influyen en sus relaciones y cómo, a veces, los repiten inconscientemente. Lo interesante es que las series no suelen ofrecer soluciones fáciles o mágicas. Los personajes se enfrentan a procesos de sanación complejos, a veces con la ayuda de terapia, otras veces a través del amor y el apoyo de sus seres queridos. Pero siempre, la superación del trauma es un camino arduo y realista. La representación del trauma en las series turcas es particularmente relevante en un contexto social donde la salud mental, históricamente, ha sido un tema tabú. Al mostrar personajes que sufren las consecuencias del trauma y que buscan ayuda, estas series están contribuyendo a normalizar la conversación sobre la salud mental y a desestigmatizar la búsqueda de tratamiento. Además, la forma en que se abordan los traumas infantiles es crucial. La teoría del apego, por ejemplo, nos enseña cómo las experiencias tempranas con nuestros cuidadores moldean nuestras futuras relaciones y nuestra capacidad para regular nuestras emociones. Si un niño experimenta abandono o negligencia, es probable que desarrolle un estilo de apego inseguro, lo que puede manifestarse en relaciones adultas conflictivas, miedo al compromiso o dificultad para confiar en los demás. Las series turcas, a menudo sin nombrarlo explícitamente, ilustran vívidamente estos principios psicológicos. Vemos personajes que, debido a traumas infantiles, sabotean sus propias relaciones, se aferran desesperadamente al control o tienen dificultades para expresar sus necesidades de manera saludable.
Otro aspecto fascinante es la representación de las presiones sociales. La sociedad turca, como muchas otras sociedades, tiene normas y expectativas muy marcadas sobre cómo deben comportarse las personas, especialmente las mujeres. Vemos cómo las protagonistas femeninas luchan por romper con estas normas, por defender su independencia y por tomar sus propias decisiones. A menudo, se enfrentan a la discriminación, al machismo y a la presión familiar para casarse y tener hijos. Sus luchas son un reflejo de las tensiones que existen en la sociedad entre la tradición y la modernidad, entre las expectativas sociales y los deseos individuales. Y estas luchas resuenan con muchas mujeres alrededor del mundo que se enfrentan a presiones similares. La presión social sobre las mujeres es un tema central en muchas series turcas, y es importante analizarlo desde una perspectiva feminista. El patriarcado, como sistema de poder que privilegia a los hombres y subordina a las mujeres, ejerce una influencia significativa en la vida de las mujeres turcas, y esto se refleja en las series. Vemos cómo las mujeres son constantemente juzgadas por su apariencia, su comportamiento y sus elecciones. Se espera que sean sumisas, obedientes y que pongan las necesidades de los demás por encima de las suyas. Pero también vemos mujeres que se rebelan contra estas expectativas, que luchan por su autonomía y que se niegan a ser definidas por los roles tradicionales de esposa y madre. Estas heroínas, aunque a menudo enfrentan grandes obstáculos, inspiran a las espectadoras a cuestionar las normas sociales y a luchar por sus propios derechos. La representación de mujeres profesionales, líderes en sus campos y capaces de tomar decisiones independientes, es un paso importante hacia la igualdad de género y la desconstrucción de estereotipos. La salud mental es otro tema que se está abordando cada vez con más frecuencia y mayor sensibilidad en las series turcas. Si bien todavía existe cierto estigma en torno a las enfermedades mentales, vemos cómo algunos personajes buscan ayuda profesional para superar la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático. Esto es un avance importante, ya que ayuda a normalizar la búsqueda de ayuda y a desmitificar las enfermedades mentales. También es interesante observar cómo las series exploran las causas de estos problemas de salud mental, a menudo relacionadas con traumas infantiles, presiones sociales o conflictos familiares. La inclusión de personajes que buscan terapia es un cambio significativo en la representación de la salud mental en las series turcas. Anteriormente, las enfermedades mentales a menudo eran retratadas de manera estereotipada y estigmatizante, asociadas con la locura o la debilidad. Ahora, vemos personajes que reconocen sus dificultades, buscan ayuda profesional y trabajan activamente en su recuperación. Esto no solo ayuda a desestigmatizar la salud mental, sino que también educa al público sobre los diferentes tipos de terapia disponibles y los beneficios de buscar tratamiento. Además, la representación de terapeutas competentes y empáticos es crucial. Al mostrar terapeutas que escuchan activamente a sus pacientes, les ofrecen apoyo y les ayudan a desarrollar estrategias de afrontamiento, las series turcas promueven una imagen positiva de la terapia y alientan a las personas que luchan con problemas de salud mental a buscar ayuda. Es importante destacar que la representación de la terapia debe ser precisa y realista, evitando soluciones rápidas o mágicas y mostrando el proceso como un trabajo arduo y continuo. Las series turcas también son expertas en explorar el lado oscuro de la naturaleza humana. La ambición desmedida, la envidia, el deseo de venganza, estos sentimientos negativos pueden llevar a los personajes a cometer actos terribles. Observamos cómo la búsqueda del poder y el dinero puede corromper a las personas y cómo el rencor puede destruir vidas. Estas series nos muestran que todos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal, y que nuestras elecciones pueden tener consecuencias devastadoras. La exploración del lado oscuro de la naturaleza humana es un elemento clave para la creación de dramas complejos y atractivos. Las series turcas no rehúyen mostrar las motivaciones más oscuras de sus personajes, explorando la ambición, la envidia, el rencor y la sed de venganza. Estos sentimientos, aunque socialmente inaceptables, son parte de la experiencia humana, y al representarlos en la pantalla, las series turcas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para el mal. Es importante destacar que la representación del mal no debe ser glorificada ni romantizada. Las series turcas deben mostrar las consecuencias negativas de las acciones de los personajes, tanto para ellos mismos como para los demás. Además, la exploración del lado oscuro de la naturaleza humana debe ir acompañada de una reflexión sobre los factores que contribuyen a la maldad, como la pobreza, la injusticia social, el trauma y la falta de oportunidades. Al comprender las causas del mal, podemos trabajar para prevenirlo.
Un ejemplo claro de esta intensidad psicológica lo encontramos en la forma en que se representan las relaciones románticas. No se trata simplemente de historias de amor azucaradas. Las relaciones en las series turcas suelen ser complejas, conflictivas y llenas de obstáculos. Vemos cómo los personajes luchan por encontrar el amor verdadero, pero también cómo se enfrentan a la traición, los celos, el engaño y el desamor. Sus relaciones están marcadas por sus traumas pasados, sus inseguridades y sus miedos. Y a menudo, se ven obligados a elegir entre el amor y el deber, entre sus deseos personales y las expectativas familiares. Esta complejidad hace que las relaciones en las series turcas sean mucho más realistas y conmovedoras. Las relaciones románticas en las series turcas a menudo reflejan las tensiones entre la tradición y la modernidad en la sociedad turca. Vemos personajes que luchan por reconciliar sus deseos individuales con las expectativas familiares y sociales en lo que respecta al matrimonio y las relaciones. Los matrimonios arreglados, la presión para casarse jóvenes y la desaprobación de las relaciones interclase o interreligiosas son temas recurrentes. Además, la representación de la dinámica de género en las relaciones románticas es crucial. Vemos cómo las protagonistas femeninas luchan por la igualdad y el respeto en sus relaciones, desafiando el machismo y los roles tradicionales de género. La representación de relaciones saludables, basadas en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo, es fundamental para promover actitudes positivas hacia las relaciones románticas. Sin embargo, también es importante mostrar las consecuencias negativas de las relaciones abusivas y tóxicas, y alentar a las víctimas a buscar ayuda. Otro elemento que contribuye a la intensidad psicológica de las series turcas es el uso del simbolismo. Los colores, los objetos, los lugares, todo tiene un significado simbólico que refuerza el mensaje de la historia. Por ejemplo, un personaje que viste de negro constantemente puede simbolizar su tristeza o su luto. Un lugar oscuro y aislado puede representar su soledad o su aislamiento. Estos símbolos no son siempre evidentes, pero añaden una capa de profundidad y complejidad a la narrativa. Los directores y guionistas utilizan estos recursos para comunicar emociones y significados que no se expresan directamente a través del diálogo. El uso del simbolismo en las series turcas es una herramienta narrativa poderosa que permite transmitir emociones y significados de manera sutil y evocadora. Los colores, por ejemplo, pueden tener diferentes significados en diferentes culturas, pero en general, el negro se asocia con el luto, la tristeza y el misterio, mientras que el blanco se asocia con la pureza, la inocencia y la esperanza. Los objetos también pueden tener un significado simbólico. Un reloj antiguo, por ejemplo, puede representar el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte, mientras que una flor marchita puede representar la pérdida y la decadencia. Los lugares también pueden tener un significado simbólico. Una casa antigua y abandonada, por ejemplo, puede representar el pasado y los secretos familiares, mientras que un jardín floreciente puede representar la esperanza y el renacimiento. Al utilizar el simbolismo de manera efectiva, los directores y guionistas pueden añadir una capa de profundidad y complejidad a sus historias, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los temas y las emociones que se exploran en la serie. Además, las actuaciones son excepcionales. Los actores turcos son capaces de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza y una intensidad asombrosas. Sus miradas, sus gestos, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear personajes creíbles y conmovedores. Nos identificamos con sus luchas, con sus alegrías y con sus tristezas. Y esto es gracias al talento de los actores, que se meten en la piel de sus personajes y nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo sus vidas. La calidad de la actuación en las series turcas es un factor clave en su éxito internacional. Los actores turcos son conocidos por su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones con una intensidad y autenticidad que resuena con el público de todo el mundo. Su capacidad para expresar emociones sutiles a través de miradas, gestos y lenguaje corporal añade una capa de profundidad y complejidad a sus interpretaciones, haciendo que los personajes sean creíbles y conmovedores. Además, los actores turcos a menudo se someten a una rigurosa formación y preparación para sus papeles, investigando a fondo sus personajes y trabajando estrechamente con los directores y guionistas para asegurarse de que sus interpretaciones sean auténticas y respetuosas. Pero, ¿por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Por qué nos enganchan las series turcas? Creo que hay varias razones. En primer lugar, nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, a una forma de vida que nos resulta exótica y fascinante.
Nos permite conocer otras tradiciones, otras costumbres y otras perspectivas. En segundo lugar, nos identificamos con los personajes y con sus problemas. A pesar de las diferencias culturales, las emociones humanas son universales. Todos hemos experimentado el amor, la pérdida, la alegría, la tristeza, el miedo. Y vemos reflejados nuestros propios sentimientos en los personajes de las series turcas. En tercer lugar, nos ofrecen una forma de escapismo. Nos sumergimos en estas historias y nos olvidamos de nuestros propios problemas por un rato. Y en cuarto lugar, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias psiques. Nos cuestionamos nuestras propias elecciones, nuestros propios valores y nuestras propias relaciones. Las series turcas, en definitiva, nos invitan a conocernos mejor a nosotros mismos. La popularidad de las series turcas en todo el mundo se debe a una combinación de factores, incluyendo la calidad de la producción, la autenticidad de las historias y la universalidad de los temas. Las series turcas a menudo presentan una estética visual impresionante, con paisajes hermosos, vestuario elegante y una banda sonora emotiva. Además, las historias son a menudo complejas y bien escritas, con personajes creíbles y motivaciones convincentes. Pero quizás lo más importante es que las series turcas exploran temas universales, como el amor, la familia, la amistad, la pérdida y la superación personal, que resuenan con el público de todo el mundo, independientemente de su cultura o idioma. Al ofrecer una ventana a una cultura diferente y al mismo tiempo explorar temas universales, las series turcas invitan a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas y experiencias, promoviendo la empatía y la comprensión intercultural. Es importante mencionar que, como con cualquier forma de entretenimiento, es crucial consumir estas series con una mirada crítica. No todo lo que vemos en la pantalla refleja la realidad. Algunas series pueden perpetuar estereotipos o presentar visiones idealizadas de la vida. Por eso, es importante ser conscientes de los mensajes que transmiten y cuestionar las representaciones que vemos. Sin embargo, creo que las series turcas, en su conjunto, ofrecen una valiosa oportunidad para explorar la psicología humana y para reflexionar sobre la complejidad de la vida. Un análisis crítico de las series turcas debe tener en cuenta la influencia del contexto cultural y social en la producción y recepción de las series. Es importante ser conscientes de los posibles estereotipos y representaciones problemáticas que pueden estar presentes en las series, y cuestionar las narrativas que refuerzan la desigualdad de género, la discriminación racial o la intolerancia religiosa. Además, es importante considerar la perspectiva desde la que se cuentan las historias y preguntarse qué voces se están silenciando o marginando. Al consumir las series turcas con una mirada crítica, podemos aprender más sobre la cultura turca y al mismo tiempo ser conscientes de las limitaciones y los sesgos que pueden estar presentes en las representaciones mediáticas. Y quiero hacer una pequeña nota sobre la globalización de estas series. El hecho de que las series turcas estén siendo vistas por millones de personas en todo el mundo es un fenómeno cultural fascinante. Esto demuestra que las historias bien contadas, que exploran temas universales y que presentan personajes creíbles, pueden trascender las fronteras culturales y conectar con personas de diferentes orígenes y creencias. Las series turcas están abriendo un diálogo intercultural y están contribuyendo a la comprensión mutua. Y esto es algo muy valioso. La globalización de las series turcas es un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden desempeñar un papel importante en la promoción del entendimiento intercultural y la conexión entre personas de diferentes culturas. Al permitir que las personas de todo el mundo vean y experimenten la cultura turca, las series turcas ayudan a romper estereotipos y a fomentar la empatía y la comprensión mutua. Además, la popularidad de las series turcas ha contribuido a aumentar el interés por el idioma y la cultura turca en todo el mundo, lo que ha llevado a un aumento en el número de personas que estudian turco y viajan a Turquía. En un mundo cada vez más globalizado, las series turcas representan una poderosa herramienta para construir puentes entre culturas y promover la paz y la cooperación internacional. En resumen, las series turcas son mucho más que simples melodramas. Son exploraciones profundas de la psicología humana, retratos complejos de las relaciones familiares y reflejos de las presiones sociales. Nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, nos identificamos con los personajes y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los secretos psicológicos de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué temas psicológicos les parecen más interesantes? Dejen sus comentarios abajo.
Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que la psicología es una herramienta poderosa para comprender el mundo que nos rodea y para conocernos mejor a nosotros mismos. Y las series turcas, a su manera, nos ofrecen una valiosa oportunidad para explorar la mente humana. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más exploraciones psicológicas y análisis culturales en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.